La mañana del 14 de agosto de 1993 amaneció calurosa en San Miguel de Allende, Guanajuato. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre las colinas cuando tres amigas inseparables, Lucía Mendoza, Valeria Torres y Carmen Ruiz, todas de 17 años, salieron de sus casas con toallas enrolladas bajo el brazo y la promesa de regresar antes del atardecer. Iban al río Laja, ese lugar donde habían pasado incontables veranos de su adolescencia, donde el agua corría fresca entre las rocas y los sauces llorones creaban sombras perfectas para refugiarse del calor implacable del verano mexicano. Las tres muchachas caminaron por las calles empedradas del centro, pasando frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, cuyas torres rosadas se alzaban majestuosas contra el cielo azul intenso. Lucía llevaba un vestido floreado que su madre le había cosido. Valeria, unos shorts de mezclilla desgastados y una blusa blanca. Y Carmen lucía su traje de baño favorito bajo una camisa de su hermano mayor. Reían, planeaban el futuro, hablaban de los muchachos del pueblo y de sus sueños de algún día ir a la universidad en la Ciudad de México. Antes de continuar con esta historia que marcó para siempre a San Miguel de Allende, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. El río Laja estaba a unos 5 kilómetros del centro del pueblo, un trayecto que las muchachas conocían de memoria. Pasaron por las últimas casas de adobe con sus techos de teja roja, atravesaron campos de maíz donde los campesinos ya trabajaban bajo el sol naciente. Y finalmente llegaron al sendero que descendía hacia el cauce del río. El lugar era hermoso, casi idílico. El agua corría cristalina sobre las rocas pulidas por siglos, pequeñas cascadas formaban pozas naturales perfectas para nadar, y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo constante del agua. Según los testimonios de otras personas que estuvieron cerca del río esa mañana, las tres amigas llegaron alrededor de las 10. Don Esteban Vargas, un pescador de 63 años que conocía cada rincón del Laja, las vio acomodarse cerca de una poza grande bajo la sombra de un ahuehuete centenario. Se veían contentas, normales, declaró después a las autoridades. Me saludaron con la mano y yo seguí río abajo con mi caña. Eran buenas muchachas, siempre respetuosas. Las horas pasaron tranquilas. Lucía, Valeria y Carmen nadaron, comieron los tacos que habían traído envueltos en servilletas de tela y se tendieron sobre las rocas tibias a secar sus cuerpos jóvenes bajo el sol. Hablaron de todo y de nada, como hacen las amigas que se conocen desde la infancia. Lucía soñaba con ser maestra, Valeria quería estudiar medicina y Carmen deseaba tener una tienda de ropa en el centro del pueblo. Eran sueños sencillos, honestos, los sueños de muchachas de un pueblo pequeño en el México de los 90. Pero cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, las tres amigas no regresaron a sus casas como habían prometido. Las 6 de la tarde pasaron, luego las 7, las 8. La señora Mendoza, madre de Lucía, fue la primera en alarmarse. Caminó hasta la casa de los Torres, donde encontró a la madre de Valeria igualmente preocupada. Juntas fueron a buscar a la señora Ruiz, y las tres mujeres, con el estómago retorcido por el miedo, recorrieron las calles del pueblo preguntando si alguien había visto a sus hijas. Nadie las había visto regresar del río. A las 9 de la noche, cuando la oscuridad ya era completa y solo las farolas del centro iluminaban las calles coloniales, los padres de las muchachas acudieron a la delegación municipal. El agente Ramiro Aguirre, un hombre de 40 años con 20 de servicio, tomó la denuncia con seriedad.
Conocía a las tres familias. Eran gente trabajadora, honesta. No son muchachas de andar en malos pasos, les dijo mientras llenaba el reporte. Organizaremos una búsqueda al amanecer. Pero las familias no podían esperar. Esa misma noche, armados con linternas, faroles de queroseno y machetes, un grupo de vecinos y familiares se dirigió al río Laja. La oscuridad hacía la búsqueda peligrosa y casi inútil, pero el miedo y la desesperación los impulsaban. Gritaban los nombres de las muchachas, sus voces rebotando en las paredes rocosas del cañón. Lucía, Valeria, Carmen. Solo el eco y el murmullo incesante del agua les respondían. Al amanecer del 15 de agosto, la búsqueda se intensificó. Llegaron agentes de la policía estatal, elementos de protección civil y decenas de voluntarios del pueblo y de comunidades vecinas. La noticia se había esparcido rápidamente. 3 muchachas habían desaparecido en el río. Algunos murmuraban sobre ahogamientos, otros sobre raptos, y los más supersticiosos hablaban en voz baja sobre antiguas leyendas del Laja, historias que las abuelas contaban sobre espíritus del agua, pero esas eran solo palabras nacidas del miedo. Los buzos rastrearon las pozas más profundas. Los equipos de búsqueda recorrieron kilómetros de cauce río arriba y río abajo. Inspeccionaron cuevas, grietas entre las rocas, zonas de vegetación densa. Encontraron las toallas de las muchachas cuidadosamente dobladas bajo el ahuehuete, sus sandalias alineadas, una mochila con restos de comida. Pero de Lucía, Valeria y Carmen no había ningún rastro. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Don Esteban, el pescador, fue interrogado extensamente. Repitió su testimonio una y otra vez. Las había visto contentas, nadando, riendo. Después había seguido pescando río abajo y no había vuelto a verlas. Yo regresé al pueblo como a las 3 de la tarde, explicó. Para entonces ya no estaban en la poza, pero pensé que se habían ido más temprano. Nunca imaginé... Su voz se quebró. Era un hombre rudo, curtido por años de trabajo al aire libre, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar que quizás pudo haber hecho algo. Durante una semana, San Miguel de Allende vivió en un estado de shock colectivo. Los comercios cerraban temprano, las misas se llenaban de gente rezando por las muchachas, y las conversaciones en las plazas y mercados giraban únicamente en torno a la desaparición. Las madres no dejaban salir a sus hijas. Los padres acompañaban a sus hijos a todas partes. El miedo había echado raíces en el corazón del pueblo. Las autoridades exploraron todas las posibilidades. Investigaron si había habido problemas familiares. No lo sabía. Preguntaron por novios conflictivos, deudas, enemistades, nada. Las 3 muchachas eran estudiantes ejemplares, sin problemas conocidos. Se revisaron registros de autobuses, se entrevistó a taxistas, se rastrearon caminos y veredas. La policía ministerial incluso interrogó a hombres del pueblo con antecedentes, pero ninguna pista conducía a nada concreto. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Las familias no se rendían. La señora Mendoza acudía cada día a la delegación preguntando por avances en la investigación. El padre de Valeria, un albañil fornido llamado Roberto Torres, organizaba sus propias búsquedas los fines de semana, internándose en zonas cada vez más alejadas del río, esperando encontrar alguna señal, cualquier cosa que le dijera qué había pasado con su hija. Los padres de Carmen, dueños de una pequeña panadería, imprimieron cientos de volantes con las fotos de las 3 muchachas y los distribuyeron por todo Guanajuato y estados vecinos. Pero el tiempo, implacable, siguió avanzando. 1994 llegó sin respuestas. Luego, 1995, 1996. La historia de las 3 amigas desaparecidas se convirtió en una leyenda local, una advertencia que las madres les hacían a sus hijas.
No vayan solas al río. Recuerden lo que pasó con las muchachas Mendoza, Torres y Ruiz. Gradualmente, inevitablemente, la vida en San Miguel retomó su ritmo normal. No porque la gente olvidara, nunca olvidarían, sino porque la vida exige continuar incluso cuando el corazón está roto. Las familias nunca dejaron de buscar. Cada año, el 14 de agosto, se reunían junto al agüehuete del río Laja para una ceremonia conmemorativa. Colocaban flores, encendían veladoras, rezaban. Los hermanos menores de las muchachas crecieron con el fantasma de hermanas que nunca conocieron o apenas recordaban. Las madres envejecieron prematuramente, el dolor grabado en cada arruga de sus rostros. Los padres se volvieron más silenciosos, más distantes, cargando una culpa que no era suya, pero que igual pesaba como piedra en sus pechos. Los años pasaron con lentitud cruel. 2000, el nuevo milenio. 2005, 2010. San Miguel de Allende seguía creciendo. El turismo aumentaba. Las calles coloniales se llenaban de extranjeros que admiraban la arquitectura y la belleza del pueblo sin conocer sus tragedias ocultas. 2015, 2020. La pandemia llegó y se fue, trayendo sus propios miedos y pérdidas. Y aún así, cada 14 de agosto, las familias se reunían junto al río para recordar. Para 2024, 31 años después de la desaparición, solo quedaban vivos dos de los padres originales. La señora Mercedes Mendoza, madre de Lucía, ahora de 76 años, y el señor Roberto Torres, padre de Valeria, de 79. Los demás habían fallecido, llevándose a la tumba el dolor de nunca saber qué había pasado con sus hijas. Los hermanos menores de las desaparecidas, ahora adultos con sus propias familias, mantenían viva la memoria y la búsqueda, pero sin la misma intensidad desesperada de los primeros años. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El 6 de octubre de 2024, un domingo por la mañana, una mujer de aproximadamente 48 años apareció caminando por la carretera que conecta Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende. Iba descalza, con ropa sucia y rasgada, el cabello largo y enmarañado cubriéndole parcialmente el rostro. Caminaba con paso lento pero decidido, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Una familia que regresaba de visitar a parientes en Dolores Hidalgo la vio caminando por el acotamiento. Al principio pensamos que era una mujer indigente, contó después Arturo Sánchez, el conductor. Pero había algo extraño en ella, algo en su forma de caminar. Mi esposa me dijo, «Detente, algo no está bien». Se detuvieron y le ofrecieron ayuda, pero la mujer no respondió. Ni siquiera los miró. Siguió caminando. Preocupados, los Sánchez la siguieron lentamente con el auto, manteniendo la distancia, y llamaron a las autoridades. Una patrulla de la policía municipal llegó 15 minutos después. Los agentes intentaron hablar con la mujer, pero ella no pronunció palabra alguna. Cuando intentaron tocarla suavemente para detenerla, ella se encogió, pero no opuso resistencia. Había algo profundamente perturbador en su silencio, en su mirada perdida. La llevaron al Hospital General de San Miguel de Allende. Los médicos de urgencias la examinaron y encontraron que estaba físicamente débil, desnutrida, deshidratada, con múltiples cicatrices antiguas en brazos y piernas, pero sin lesiones recientes graves. Lo más alarmante era su estado mental. No hablaba, no reaccionaba a preguntas, pero tampoco parecía catatónica. Sus ojos se movían, observaba su entorno, pero era como si existiera tras un muro invisible que la separaba del mundo. Le tomaron huellas digitales como parte del protocolo para personas no identificadas. Las huellas fueron enviadas al Sistema Nacional, una rutina estándar. Lo que nadie esperaba era el resultado que llegó horas después. El sistema arrojó una coincidencia.
Una coincidencia imposible. Las huellas pertenecían a Valeria Torres Gutiérrez, reportada como desaparecida el 14 de agosto de 1993 en San Miguel de Allende, Guanajuato, 31 años atrás. La noticia se propagó por el hospital como electricidad. Las enfermeras se miraban incrédulas, los médicos verificaban y volvían a verificar los datos. ¿Cómo era posible? La doctora Patricia Ibarra, directora del hospital, llamó inmediatamente a las autoridades estatales y luego, con las manos temblorosas, marcó el número que aparecía en el expediente como contacto familiar. Roberto Torres estaba en su casa, un hogar modesto en el barrio de San Antonio, cuando recibió la llamada. Al principio no entendió lo que le decían. Luego, cuando las palabras finalmente penetraron en su conciencia, sus piernas fallaron y tuvo que sentarse. Su esposa, María Elena, que no era la madre biológica de Valeria, pero la había buscado como si lo fuera durante todos esos años, vio su expresión y supo que algo monumental había ocurrido. «Es Valeria», logró decir Roberto, la voz rota. «Dicen que es Valeria. Está en el hospital». Llegaron al hospital en menos de 20 minutos, conduciendo a una velocidad temeraria por las calles empedradas. Los llevaron a una habitación privada donde la mujer estaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia las colinas que rodeaban San Miguel. Cuando Roberto entró y la vio, su corazón casi se detuvo. Era ella, 31 años mayor, demacrada, con el rostro marcado por el sufrimiento, pero era ella. Tenía la misma forma de los ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma pequeña marca de nacimiento en el cuello que recordaba haber besado cuando era bebé. «Valeria», susurró acercándose lentamente. «Mija, ¿eres tú?» La mujer volvió la cabeza hacia él. Por un momento, un destello de algo, reconocimiento, miedo, confusión. Cruzó sus ojos, pero no habló. Sus labios permanecieron sellados, como si las palabras hubieran sido arrancadas de su ser hace mucho tiempo. Roberto se arrodilló junto a la cama, lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. «Soy yo, mija, tu papá. Estoy aquí. Estás a salvo ahora». Extendió la mano, y después de un momento de vacilación, Valeria permitió que la tomara. Su mano era fría, los dedos delgados y frágiles. María Elena también lloraba, de pie en la puerta, sin atreverse a acercarse más, abrumada por el momento. Los médicos y enfermeras que presenciaban la escena tampoco pudieron contener las lágrimas. Era un momento imposible, un milagro amargo, el regreso de alguien que todos habían dado por muerta hace décadas. Pero ¿dónde había estado Valeria durante 31 años? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué no podía hablar? Y la pregunta que todos temían formular, ¿dónde estaban Lucía y Carmen? La noticia del regreso de Valeria explotó en San Miguel de Allende como una bomba. Para la tarde del lunes, todo el pueblo lo sabía. Los medios de comunicación locales y nacionales llegaron en masa. Las cámaras de televisión se instalaron frente al hospital. Reporteros entrevistaban a cualquiera que hubiera conocido a las muchachas desaparecidas, y las redes sociales ardían con especulaciones y teorías. Mercedes Mendoza, la madre de Lucía, fue llevada al hospital. Ya en silla de ruedas, su cuerpo débil, pero su espíritu aún ardiente de esperanza, fue conducida a la habitación donde estaba Valeria. «¿Dónde está mi Lucía?», preguntó con voz temblorosa, tomando las manos silenciosas de Valeria. «Por favor, mija, dime dónde está mi niña». Valeria la miró. En sus ojos había dolor, un dolor tan profundo que parecía infinito. Pero no habló. Solo lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Los hijos de Carmen Ruiz, una mujer y un hombre de 30 y tantos años, que tenían apenas 6 y 4 cuando su madre desapareció, también fueron al hospital.
Habían crecido con fotografías y historias sobre una madre que apenas recordaban, una ausencia que había marcado toda su infancia. Miraron a Valeria con una mezcla de esperanza y terror, esperando que sus labios se abrieran y les dijera que su madre estaba viva en algún lugar, esperando ser encontrada. Pero Valeria permaneció muda. Los psiquiatras y psicólogos que la examinaron diagnosticaron mutismo selectivo severo, probablemente resultado de trauma psicológico extremo. «Ha experimentado algo tan terrible», explicó la doctora Ibarra en una conferencia de prensa cuidadosamente orquestada, «que su mente ha cerrado la capacidad de comunicarse verbalmente como mecanismo de defensa. Es una respuesta al trauma, no una incapacidad física. Sus cuerdas vocales funcionan normalmente». «¿Podrá hablar algún día?», preguntó un reportero. «Tal vez», respondió la doctora con honestidad. «Con terapia, con tiempo, con el ambiente adecuado, o tal vez no. Cada caso de trauma es único». Las autoridades estatales y federales se involucraron inmediatamente. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reabrió el caso oficialmente cerrado de las 3 muchachas desaparecidas. Agentes de la Comisión Nacional de Búsqueda llegaron desde la Ciudad de México. Se formó un equipo especial de investigación con el único propósito de descubrir qué había pasado durante esos 31 años y encontrar a Lucía y Carmen, vivas o muertas. El problema era que Valeria no podía o no quería comunicarse. Los investigadores intentaron todo. Le mostraron mapas de Guanajuato y estados circundantes, pidiéndole que señalara dónde había estado. Ella miraba los mapas con ojos vacíos. Le dieron papel y lápices para que escribiera o dibujara. Tomaba el lápiz, pero no trazaba nada, solo lo sostenía en su mano temblorosa. Intentaron técnicas de comunicación alternativa, tableros con letras, preguntas de sí o no donde podía asentir o negar con la cabeza. A veces respondía, pero sus respuestas eran inconsistentes, confusas, como si ni ella misma estuviera segura de la verdad. Le preguntaron, ¿estabas cautiva? Ella asintió lentamente. Durante todos estos años, otro asentimiento. ¿Lucía y Carmen estaban contigo? Aquí Valeria se quedó inmóvil, su rostro una máscara de angustia, pero no asintió ni negó. Solo lágrimas. ¿Están vivas? La pregunta que todos querían responder. Valeria cerró los ojos y una expresión de dolor tan intenso cruzó su rostro que la psicóloga que conducía la sesión tuvo que detener el interrogatorio. La mujer comenzó a mecerse adelante y atrás, un comportamiento que había desarrollado cuando se sentía abrumada. Los exámenes médicos forenses revelaron más pistas aterradoras. Valeria había dado a luz al menos una vez, probablemente 2, basándose en marcas en su abdomen y cadera. Tenía cicatrices de ataduras en muñecas y tobillos, algunas antiguas, otras más recientes. Señales de desnutrición crónica y deficiencias vitamínicas severas indicaban años de alimentación inadecuada. Pero también había algo extraño, evidencia de atención médica básica. Alguien había tratado infecciones, curado heridas, le había dado medicamentos antibióticos en algún momento. No había sido simplemente abandonada o descuidada totalmente. Alguien la había mantenido viva deliberadamente. Los investigadores comenzaron a reconstruir su posible ruta. Había sido encontrada en la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel, caminando hacia este último. ¿De dónde venía? Se desplegaron equipos para rastrear la carretera en dirección opuesta, hacia Dolores Hidalgo y más allá. Se entrevistó a residentes, se revisaron cámaras de seguridad de gasolineras y negocios en la ruta. Algunos testimonios hablaban de haber visto a una mujer caminando en la madrugada del domingo, varios kilómetros al norte, pero las descripciones eran vagas.
La ropa que llevaba cuando fue encontrada era analizada meticulosamente. Era ropa barata, del tipo que se vende en mercados populares, sin etiquetas identificativas. Los zapatos no llevaba, había caminado descalza, pero en sus pies había callosidades extremas, como de alguien acostumbrado a caminar sin calzado por superficies duras. El análisis de tierra y polen en su ropa y piel sugería que había estado en una zona semiárida, con vegetación específica de las tierras altas de Guanajuato o San Luis Potosí. Mientras tanto, en San Miguel de Allende, Valeria fue trasladada de la habitación de hospital a una casa de transición operada por una organización de apoyo a víctimas. No podía simplemente volver a casa con su padre. Psicológicamente no estaba preparada y además necesitaba supervisión médica y psicológica constante. La casa era un lugar tranquilo en las afueras del pueblo, con jardín y vistas a las colinas, diseñado para ser lo menos institucional posible. Roberto la visitaba todos los días. Se sentaba junto a ella durante horas, hablándole suavemente sobre su vida, sobre la familia, sobre San Miguel. Le contaba cómo había cambiado el pueblo, le mostraba fotografías en su teléfono. Algunas veces Valeria parecía escuchar, sus ojos enfocándose en su rostro. Otras veces miraba a través de él, perdida en algún lugar interno al que nadie más podía acceder. Le hablo de su infancia, le contó Roberto a un periodista en una rara entrevista. De cuándo aprendió a andar en bicicleta, de las posadas navideñas, de sus amigas, de Lucía y Carmen. Su voz se quebró al mencionar los nombres. Quiero que recuerde que tuvo una vida antes, que fue amada, que es amada. Mercedes Mendoza también la visitaba cuando su salud se lo permitía. Se sentaba en su silla de ruedas, tomaba la mano de Valeria y le hablaba de Lucía. Mi niña era muy lista, ¿te acuerdas? Siempre la primera de la clase. Quería ser maestra. Tenía un cuaderno donde escribía planes de lecciones imaginarias para cuando tuviera su propia aula. Las lágrimas corrían silenciosas por el rostro de la anciana. Solo necesito saber qué le pasó. Necesito poder enterrarla con dignidad si es que ya no está. ¿Me entiendes, mija? Solo necesito saber. Valeria apretaba su mano en respuesta, pero las palabras nunca venían. A medida que pasaban las semanas, los investigadores ampliaron su búsqueda. Se revisaron reportes de propiedades abandonadas o aisladas en un radio de 100 kilómetros de donde fue encontrada Valeria. Se investigaron ranchos, casas rurales, construcciones en desuso. Equipos con perros entrenados rastrearon áreas extensas. Se revisaron registros de personas con antecedentes criminales, especialmente relacionados con secuestro o abuso. Un avance llegó cuando un análisis más detallado del ADN de Valeria reveló que había estado en contacto reciente con al menos 3 personas distintas, basándose en trazas de células epiteliales encontradas en su ropa. Se extrajeron perfiles genéticos parciales y se ingresaron a las bases de datos nacionales, pero no hubo coincidencias inmediatas. Paralelamente, lingüistas y psicólogos estudiaban los pocos sonidos que Valeria emitía: suspiros, pequeños gemidos cuando estaba angustiada, un tarareo ocasional sin melodía reconocible. Buscaban pistas en estos sonidos involuntarios sobre su estado mental y posibles recuerdos bloqueados. Se intentó hipnoterapia bajo supervisión estricta y con su consentimiento no verbal. En estado hipnótico, Valeria se agitaba considerablemente, su respiración se aceleraba, sus manos se crispaban, pero aún así no pronunciaba palabras coherentes, solo fragmentos: oscuro, frío, puerta, no, no. La sesión tuvo que ser interrumpida cuando comenzó a hiperventilarse. Su mente la está protegiendo, explicó el doctor Armando Solís, el psiquiatra a cargo de su caso.
Ha construido muros internos masivos para contener el trauma. Forzarla a recordar podría resultar en un colapso psicológico completo. Debemos proceder con extrema cautela. Pero las familias de Lucía y Carmen no podían esperar cautela. Cada día sin respuestas era una agonía renovada. Los hijos de Carmen, especialmente, se sentían atrapados entre la esperanza y la desesperación. Si nuestra madre está viva, cada momento cuenta, dijo Elena Ruiz, la hija mayor, en una entrevista televisiva que se volvió viral. Si está cautiva en algún lugar, muriendo de hambre, esperando rescate, y nosotros estamos aquí, esperando pacientemente a que Valeria esté lista para hablar, no podemos aceptar eso. Su hermano David Ruiz era más medido pero igualmente desesperado. Entendemos que Valeria está traumatizada, nadie cuestiona eso. Pero en algún lugar podría haber 2 mujeres más, 2 vidas más que salvar. O al menos 2 cuerpos que recuperar para darles sepultura cristiana. Nuestras familias merecen respuestas. La presión pública y mediática sobre las autoridades era inmensa. El gobernador de Guanajuato hizo declaraciones prometiendo que se harían todos los esfuerzos posibles. La Fiscalía General de la República se involucró, clasificando el caso como de alta prioridad nacional. Se ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que condujera a encontrar a Lucía y Carmen o a identificar a los responsables del secuestro. Entonces, en la 4ª semana, después del regreso de Valeria, hubo un pequeño avance. Durante una sesión de terapia de arte, donde se le animaba a expresarse a través de dibujos, Valeria tomó un lápiz negro y comenzó a trazar líneas en el papel. La terapeuta, Claudia Zamora, observaba con atención sin intervenir. Valeria dibujó lo que parecía ser una habitación rectangular. Muy simple. 4 paredes, una puerta pequeña, nada más. Luego, con trazos más oscuros, añadió 3 figuras dentro de la habitación, 3 formas humanas. ¿Eres tú y tus amigas?, preguntó Claudia suavemente. Valeria asintió, sus ojos fijos en el dibujo. ¿Estuvieron juntas en ese lugar? Otro asentimiento. ¿Por cuánto tiempo? Valeria se quedó inmóvil, el lápiz suspendido sobre el papel. Luego comenzó a hacer marcas, líneas verticales una tras otra. Contó mentalmente 5, 10, 20, 30. Siguió haciendo marcas hasta que había más de 100 en el papel. ¿Días?, preguntó Claudia. ¿Meses? Valeria negó con la cabeza y señaló hacia la ventana, hacia el cielo. ¿Años? La palabra salió apenas como un susurro de la terapeuta. Un asentimiento lento, pesado, cargado de décadas de sufrimiento. Claudia tuvo que contener su propia reacción emocional. Mantuvo su voz calmada. ¿Y dónde están Lucía y Carmen ahora? Valeria miró el dibujo durante un largo momento. Luego, con movimientos deliberados, trazó una X sobre 2 de las 3 figuras. Las marcó, las borró parcialmente, las volvió a marcar. El mensaje era claro y devastador. ¿Están...? Claudia no pudo terminar la pregunta. Valeria comenzó a llorar silenciosamente, grandes lágrimas rodando por su rostro mientras asentía. Sí, sus amigas estaban muertas. La noticia golpeó a las familias como un martillo. Mercedes Mendoza, al ser informada, simplemente cerró los ojos y suspiró, como si una parte de ella siempre lo hubiera sabido, pero aún así había conservado una chispa de esperanza que ahora se extinguía definitivamente. «Mi niña», murmuró, «mi Lucita». Los hijos de Carmen se abrazaron y lloraron. Habían perdido a su madre 3 décadas atrás, pero de alguna manera esta confirmación hacía la pérdida real de una manera nueva y terrible. Elena llamó a sus propios hijos, ahora adolescentes, y les contó que la abuela que nunca conocerían definitivamente ya no estaba en este mundo.
Pero la confirmación de que Lucía y Carmen habían muerto solo generaba más preguntas urgentes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde están sus cuerpos? ¿Quién las mató? ¿Y cómo sobrevivió Valeria cuando ellas no lo hicieron? Los investigadores intensificaron sus esfuerzos. Ahora buscaban no solo a víctimas vivas, sino también restos humanos, una escena del crimen, evidencia forense. Se trajeron equipos especializados en búsqueda de cadáveres con radar de penetración terrestre. Se ampliaron los rastreos a propiedades que pudieran albergar sitios de entierro. Valeria hizo más dibujos en las sesiones siguientes. Dibujó lo que parecía ser un patio o área exterior, con lo que podría ser un árbol o un poste. Dibujó una estructura que podría ser un pozo o un tanque. Cada dibujo era simple, casi infantil en su ejecución, pero cargado de significado terrible. Los investigadores llevaron los dibujos a especialistas en análisis de escenarios criminales. Si asumimos que sus dibujos son representaciones de lugares reales, explicó el comandante Héctor Salazar, a cargo de la investigación, entonces estamos buscando una propiedad con estructuras específicas, una habitación pequeña y cerrada, probablemente sin ventanas o con ventanas muy pequeñas, un patio con un árbol o poste y algún tipo de pozo o estructura subterránea. Se creó un perfil de búsqueda y se comparó con el inventario de propiedades en la región. Cientos de ubicaciones potenciales fueron identificadas. Equipos de investigación comenzaron a visitarlas sistemáticamente, una tarea monumental que podría llevar meses. Mientras tanto, se exploró otra línea de investigación. ¿Cómo escapó Valeria? Si había estado cautiva durante 31 años, ¿qué había cambiado que le permitió finalmente huir? ¿Había muerto su captor? ¿Había perdido la vigilancia? ¿O la había liberado deliberadamente? Durante una sesión particularmente productiva, la terapeuta Claudia logró establecer un sistema de comunicación más efectivo con Valeria usando tarjetas con palabras simples. Valeria podía señalar las tarjetas para formar respuestas básicas. ¿Escapaste? Señaló. Sí. ¿Cómo? Señaló varias tarjetas. Puerta. Abierta. Noche. ¿Alguien dejó la puerta abierta? Sí. ¿A propósito? Valeria dudó. Luego, no sé. ¿La persona que te mantenía allí estaba presente cuando escapaste? No. ¿Sabes dónde está esa persona? No. ¿Era un hombre? Larga pausa. Sí. ¿Más de uno? Otro sí. ¿Cuántos? Valeria levantó 3 dedos, luego 2, confundida, como si la cifra hubiera variado a lo largo del tiempo. ¿Alguno de ellos te hizo daño? La pregunta era delicada, necesaria. Valeria cerró los ojos y asintió. ¿A Lucía y Carmen también? Lágrimas, asentimiento. ¿Sabes sus nombres? ¿Los nombres de los hombres? Valeria negó con la cabeza, pero luego, dudando, señaló la tarjeta. Tal vez. Se le mostraron fotografías de hombres de la región con antecedentes penales. Cientos de rostros. Valeria los examinaba cuidadosamente, uno por uno. En 3 ocasiones, su cuerpo se tensó al ver una fotografía. Su respiración se aceleró, pero no señaló definitivamente a ninguno. La reacción fisiológica era significativa, pero no concluyente para fines legales. El análisis forense de Valeria arrojó más datos. Se encontraron trazas de materiales de construcción específicos en su piel y cabello, cemento de un tipo particular usado en México entre los años 80 y 90, fibras de un textil industrial discontinuado en 2005 y partículas de un tipo de pintura de aceite que había sido común en México rural, pero ahora era rara. Estos elementos ayudaban a perfilar el tipo de estructura donde había estado cautiva. Probablemente una construcción antigua, sin renovaciones recientes, posiblemente en zona rural.
Las autoridades también revisaron patrones de desapariciones similares en los años 90 y posteriores en Guanajuato y estados vecinos. Descubrieron que había habido al menos 6 casos más de mujeres jóvenes desaparecidas en circunstancias similares entre 1990 y 2000 en un radio de 200 kilómetros, 2 en San Luis Potosí, 1 en Querétaro, 3 en diferentes municipios de Guanajuato. Ninguna había sido encontrada. ¿Podría haber un patrón? ¿Un depredador serial operando durante ese periodo? Se formó un equipo especial para investigar posibles conexiones. Se revisaron expedientes antiguos, se reentrevistaron a testigos cuando era posible, se buscaron similitudes en los modus operandi. El patrón que emergía era escalofriante. Mujeres jóvenes, entre 15 y 22 años, desaparecidas en zonas rurales o semirurales, frecuentemente cerca de cuerpos de agua, todas en momentos de relativa soledad o en grupos pequeños. Estamos posiblemente ante un caso de trata de personas con fines de explotación y cautiverio prolongado, declaró en conferencia de prensa la fiscal especializada Mariana Delgado. Es uno de los casos más complejos y perturbadores que hemos enfrentado. La sobreviviente, cuya identidad protegemos, aunque sea de conocimiento público, es nuestra mejor y única testigo, pero su trauma limita severamente su capacidad de comunicarse. Estamos trabajando con expertos internacionales en casos similares. Efectivamente, especialistas de Estados Unidos, España y Argentina, que habían trabajado en casos de cautiverio prolongado, fueron consultados. Compartieron técnicas, enfoques terapéuticos y advertencias sobre los límites de lo que se podía esperar. Hay víctimas de cautiverio que nunca recuperan la capacidad de comunicarse verbalmente sobre sus experiencias, advirtió la doctora Sofía Martín, psicóloga española especializada en trauma severo, que viajó a México para consultar en el caso. El cerebro humano tiene formas de protegerse del dolor insoportable y una de ellas es el mutismo. Presionarla podría ser contraproducente. Sin embargo, el tiempo apremiaba por una razón práctica. Si los perpetradores seguían vivos y se enteraban de que Valeria había escapado y estaba con las autoridades, podrían destruir evidencia, huir o eliminar cualquier rastro de sus crímenes. Cada día que pasaba reducía las posibilidades de capturarlos y encontrar los restos de Lucía y Carmen. En un movimiento controversial, las autoridades decidieron hacer públicos ciertos detalles del caso, incluyendo los dibujos de Valeria, con su consentimiento no verbal, esperando que alguien reconociera las estructuras descritas. Las imágenes se difundieron ampliamente en medios y redes sociales. La respuesta fue abrumadora. Cientos de llamadas llegaron a las líneas de información, reportando propiedades que supuestamente coincidían con las descripciones. Cada pista tenía que ser investigada, un proceso laborioso que consumía recursos y tiempo. La mayoría resultaban ser falsas alarmas o propiedades que no coincidían al ser inspeccionadas, pero los investigadores no podían darse el lujo de ignorar ninguna posibilidad. En la quinta semana, una llamada en particular captó la atención. Una mujer de Dolores Hidalgo, que prefirió permanecer anónima, reportó una propiedad abandonada a unos 30 kilómetros al norte del pueblo, en la carretera hacia San Luis Potosí. Mi difunto esposo era albañil, explicó. Hace como 20 años trabajó brevemente en esa propiedad, arreglando algunas cosas. Siempre decía que algo no estaba bien allí, que el dueño era raro, que había habitaciones extrañas. Nunca volvió después de la primera semana. Dijo que el lugar le daba mala espina. ¿Recuerda el nombre del dueño?, preguntó el agente. No exactamente, pero era algo como Sebastián o Salvador. Un apellido común. García o González, algo así. El lugar era un rancho pequeño, medio escondido.
Los registros de propiedad en esa área eran revisados frenéticamente. Había 4 propiedades que podían coincidir, todas con dueños de nombres similares a los mencionados. Se organizó un operativo para investigar las 4 simultáneamente, con equipos de agentes estatales y federales, perros entrenados y equipo forense. El operativo se llevó a cabo al amanecer de un martes, coordinado con precisión militar. Las 4 propiedades fueron rodeadas y aseguradas antes de que hubiera luz solar completa. 3 de ellas resultaron ser ranchos normales, con familias sorprendidas, pero cooperativas, sin nada sospechoso. La 4ª propiedad era diferente. Estaba en un camino de terracería que se desviaba de la carretera principal, medio oculto por vegetación descuidada. El rancho era pequeño, con una casa principal de adobe en deterioro y varias estructuras auxiliares. No había señales de habitación reciente. No había humo, no había vehículos. Las ventanas estaban cerradas con tablones. Los registros indicaban que la propiedad había pertenecido a Salvador Guzmán Hernández, quien había muerto 3 meses atrás a los 67 años por un infarto. No tenía herederos directos conocidos y la propiedad estaba en un proceso legal de sucesión estancado. Los agentes entraron con cautela, armas desenfundadas, aunque no esperaban encontrar a nadie vivo. El interior de la casa principal era espartano, polvoriento, con muebles viejos y signos de años de ocupación solitaria. Pero fue en una de las estructuras auxiliares donde hicieron el descubrimiento que cambiaría todo. Era un edificio pequeño, casi un cobertizo grande, que desde afuera parecía ser un simple almacén. Pero al forzar la entrada, encontraron que el interior había sido modificado extensivamente. Había una puerta de metal reforzado, con cerrojo exterior. Detrás de esa puerta, una habitación de aproximadamente 4 por 5 metros, sin ventanas, con un pequeño ventilador en el techo para ventilación mínima. Las paredes eran de cemento desnudo. En un rincón había un colchón delgado y sucio, un balde, una lámpara simple, nada más. La habitación del dibujo de Valeria. Los técnicos forenses comenzaron inmediatamente a procesar la escena. Se tomaron muestras de todo: paredes, piso, colchón, balde. Se usaron luces forenses especiales que revelaron manchas de sangre, algunas antiguas, otras menos. Se encontraron cabellos, fibras, uñas, evidencia biológica que tendría que ser analizada en laboratorio, pero que prometía contar la historia de quienes habían estado en esa habitación. En el patio trasero, tal como aparecía en otro de los dibujos de Valeria, había un ahuehuete viejo con marcas de desgaste en el tronco a cierta altura, consistentes con cuerdas atadas repetidamente. Y cerca de la estructura, parcialmente oculto por vegetación, había lo que parecía ser un viejo pozo séptico, tapado con una losa de concreto. El comandante Salazar ordenó que el pozo fuera abierto inmediatamente. Con equipo pesado, la losa fue levantada. El olor que emanó fue terrible, a pesar de los años. Los especialistas descendieron con equipo de protección y linternas potentes. Encontraron restos humanos. 2 conjuntos de restos en estados avanzados de descomposición y parcialmente esqueletizados, pero suficientemente preservados para análisis forense. Junto a los restos había fragmentos de ropa, incluido lo que parecía ser un vestido floreado y shorts de mezclilla. Descripciones que coincidían con lo que Lucía y Carmen habían llevado el día de su desaparición. La noticia fue comunicada primero a las familias antes de hacerse pública. Mercedes Mendoza, al ser informada que muy probablemente habían encontrado a su hija, no lloró. Simplemente asintió, como si finalmente una verdad terrible pero necesaria se confirmara. «Ahora puedo enterrarla», dijo con voz débil. «Ahora puede descansar en paz».
Los hijos de Carmen reaccionaron con una mezcla de dolor renovado y algo que se parecía al alivio. «Es horrible saber la verdad», dijo Elena, «pero es peor la incertidumbre. Al menos ahora sabemos». Las pruebas de ADN confirmaron en los días siguientes lo que todos temían. Los restos eran de Lucía Mendoza y Carmen Ruiz. Habían estado en ese pozo durante décadas, a solo 30 kilómetros de San Miguel de Allende, mientras sus familias los buscaban desesperadamente. La autopsia forense, en la medida que era posible con restos tan antiguos, indicó que ambas jóvenes habían muerto por trauma contundente en el cráneo. No había señales de enfermedades que explicaran la muerte. Habían sido asesinadas. La investigación se centró entonces en Salvador Guzmán. ¿Quién era este hombre? Los registros revelaban una vida de aparente normalidad. Había sido vendedor de autos, luego comerciante independiente. Nunca se había casado, vivía solo en el rancho. No tenía antecedentes penales, nunca había sido arrestado. Vecinos que fueron entrevistados lo describían como un hombre tranquilo, poco sociable, que mantenía distancia. Nunca causó problemas, dijo uno. Pero tampoco era amigable. Simplemente existía en su rancho. Fotografías de Salvador de cuando tenía 30 y tantos años, obtenidas de archivos antiguos, fueron mostradas a Valeria. Su reacción fue inmediata y visceral. Se encogió, comenzó a temblar, apartó la mirada. Era él. Salvador Guzmán había sido su captor, pero había mencionado 2 o 3 hombres. ¿Quiénes eran los otros? La investigación de la vida de Salvador reveló que había tenido asociados en sus negocios a lo largo de los años. Se identificaron a 2 hombres en particular: Manuel Flores, quien había muerto en un accidente de tráfico en 2008, y Jorge Medina, quien seguía vivo, con 62 años, viviendo en San Luis Potosí. Jorge Medina fue arrestado en una operación coordinada. Al ser confrontado con la evidencia y las acusaciones, inicialmente negó todo. Pero cuando se le informó que había evidencia forense y testimonio de una sobreviviente, su actitud cambió. Pidió un abogado y guardó silencio. Sin embargo, en su propiedad se encontraron fotografías antiguas, incluidas algunas de principios de los 90, que mostraban a Salvador, Manuel y Jorge en diversos lugares, incluyendo lo que parecía ser el rancho de Salvador. Una fotografía en particular, deteriorada y amarillenta, mostraba a los 3 hombres cerca de lo que investigadores confirmaron era la estructura donde había estado la habitación de cautiverio. El caso construido por la Fiscalía comenzaba a tomar forma. 3 hombres habían secuestrado a las 3 jóvenes en agosto de 1993 desde el río Laja. Las habían mantenido cautivas en el rancho de Salvador. En algún momento durante su cautiverio, probablemente en los primeros años, Lucía y Carmen habían sido asesinadas. Las razones específicas podían solo especularse: resistencia, enfermedad, intento de escape o simplemente la crueldad de sus captores. Pero Valeria había sobrevivido, mantenida en cautiverio durante 31 años. Hasta que la muerte de Salvador le había presentado una oportunidad de escape. Los detalles exactos de cómo había escapado emergieron gradualmente. Con el sistema de tarjetas, Valeria explicó que Salvador había sido el más vigilante. Después de su muerte, solo Jorge la visitaba ocasionalmente, cada 2 o 3 semanas, trayendo comida y suministros. En su última visita, aproximadamente 2 semanas antes de su escape, había parecido nervioso, ansioso. Le había dicho, Valeria señaló tarjetas, hombre, habló, nervioso, que tal vez no volvería más, que las cosas estaban complicadas. Jorge había dejado una cantidad mayor de comida de lo normal, como si anticipara una ausencia prolongada. Y por primera o única vez en décadas, al irse,
No había cerrado correctamente el cerrojo exterior de la puerta de metal. Valeria lo había oído salir, escuchado su vehículo alejarse. Había esperado horas, paralizada por el miedo de que fuera una trampa, de que regresara, pero no regresó. Cuando finalmente reunió el coraje para empujar la puerta, se abrió. Por primera vez en más de 3 décadas pudo salir de aquella habitación sin restricciones. El mundo exterior la había abrumado, los espacios abiertos, el cielo inmenso, la libertad misma era aterradora después de tanto tiempo. Pero algo más profundo la había impulsado, el instinto de sobrevivencia y quizás el deseo de volver a casa, a San Miguel de Allende, el último lugar donde había sido libre. Había caminado durante la noche, escondiéndose cuando veía luces de vehículos, bebiendo agua de charcos y arroyos. No sabía exactamente dónde estaba, pero había seguido las estrellas y su memoria borrosa de la geografía de su juventud. Le había tomado casi 2 días llegar a la carretera principal, donde finalmente fue encontrada. Jorge Medina, enfrentado con esta reconstrucción de eventos y la evidencia física acumulada, finalmente aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Confesó su participación en el secuestro original de 1993. Según su testimonio, los 3 hombres habían estado en el río Laja ese día, no por accidente, sino porque habían estado cazando, como él lo describió con frialdad, buscando víctimas potenciales. Habían observado a las 3 amigas durante la mañana, esperando el momento adecuado. Cuando la mayoría de los visitantes del río se habían marchado por la tarde y las muchachas estaban relativamente aisladas, los 3 hombres las habían abordado. Inicialmente con engaños, ofreciendo ayuda para llevarlas de regreso al pueblo, y cuando las jóvenes se negaron, mediante fuerza, las habían drogado con cloroformo, las habían transportado en una camioneta con lona que ocultaba la carga y las habían llevado al rancho de Salvador. ¿Por qué?, preguntó el fiscal durante el interrogatorio formal. ¿Por qué las tomaron? Jorge había bajado la mirada. Salvador, él tenía ideas. Decía que podíamos tenerlas, que nadie las encontraría. Manuel y yo éramos más jóvenes, estúpidos, seguimos su plan. Las muchachas habían sido mantenidas en la habitación, usadas y abusadas repetidamente. Según Jorge, Lucía había intentado escapar después de aproximadamente 1 año de cautiverio. Había atacado a Salvador cuando éste abrió la puerta para traer comida. Había logrado salir de la habitación. Salvador, enfurecido y aterrado de que llegara a la carretera y encontrara ayuda, la había perseguido, alcanzado y en su rabia la había golpeado con una piedra. El golpe había sido fatal. Carmen, devastada por la muerte de su amiga, había caído en una depresión profunda. Había dejado de comer, de hablar, de responder. A pesar de los intentos de forzarla a alimentarse, había muerto de desnutrición y desesperación aproximadamente 6 meses después de Lucía. Sus cuerpos habían sido arrojados al pozo séptico. ¿Y Valeria?, había preguntado el fiscal. ¿Por qué ella sobrevivió? Era diferente, había respondido Jorge, su voz apenas audible. Más sumisa. Aprendió a no resistir. Salvador decía que era la buena. Después de que las otras murieron, él la trataba casi como si fuera su esposa, de una manera retorcida. Le daba mejor comida, ropa limpia ocasionalmente, pero nunca la dejaba salir. Nunca. El testimonio de Jorge, aunque repugnante, llenaba los vacíos de la historia. Explicaba por qué Valeria había sobrevivido cuando sus amigas no. Había aprendido a adaptarse, a no resistir, a convertirse en lo que sus captores querían para mantenerse viva. Era una verdad dolorosa pero comprensible. La psicología de la supervivencia
en situaciones de cautiverio extremo. Jorge fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro, violación y complicidad en homicidio. Aunque Salvador y Manuel estaban muertos y no podían enfrentar justicia terrenal, sus nombres quedaron marcados en la historia criminal de México como perpetradores de uno de los casos más atroces de cautiverio prolongado en el país. Los restos de Lucía y Carmen fueron entregados a sus familias para sepultura. Se realizó un funeral conjunto en San Miguel de Allende al que asistieron miles de personas, residentes del pueblo que recordaban a las muchachas, personas que habían seguido el caso por décadas y aquellos que simplemente querían presentar sus respetos. Mercedes Mendoza, en silla de ruedas junto al ataúd de su hija, colocó una mano sobre la madera pulida. «Ya puedes descansar, mija», susurró. «Ya estás en casa». Los hijos de Carmen, ahora con sus propias familias, lloraron a la madre que apenas habían conocido. Sus nietos colocaron flores sobre el ataúd, flores para una abuela que nunca había tenido la oportunidad de conocerlos, de verlos crecer, de ser parte de sus vidas. Valeria asistió al funeral, acompañada por su padre Roberto y un equipo de apoyo psicológico. Permaneció callada, como siempre, pero las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras observaba los ataúdes de sus amigas de infancia. Cuando se acercó a presentar sus respetos, colocó una mano sobre cada ataúd y permaneció allí durante largos minutos, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con Lucía y Carmen, diciéndoles cosas que solo ellas podían entender. En los meses que siguieron, Valeria continuó su terapia. El pronóstico de los psicólogos era cautelosamente optimista. Había señales de progreso lento pero constante. Había comenzado a emitir sonidos vocales más variados, aunque todavía no palabras. Había empezado a escribir ocasionalmente, frases cortas y fragmentadas, pero comunicación al fin. Papá Bueno había escrito una vez, mostrándole el papel a Roberto, quien había llorado de alegría ante esas dos palabras simples. Se mudó finalmente a vivir con su padre en una casa adaptada especialmente para ella, con apoyo de organizaciones de víctimas y una pensión del gobierno. No podía vivir independientemente. 31 años de cautiverio habían dejado marcas no solo psicológicas, sino también en habilidades básicas de vida moderna. No sabía usar un teléfono celular, se asustaba con los ruidos de electrodomésticos, el tráfico la aterrorizaba. El mundo había cambiado enormemente desde 1993 y ella tenía que aprenderlo todo de nuevo, pero había momentos de luz. Una tarde, Roberto la llevó al jardín de su casa donde había plantado flores. Valeria se arrodilló junto a las plantas, tocó los pétalos suavemente y una pequeña sonrisa, la primera que su padre había visto en ella desde su regreso, apareció brevemente en su rostro. Eran momentos pequeños, frágiles, pero eran esperanza. La historia de las tres amigas de San Miguel de Allende se convirtió en un caso emblemático en México sobre desapariciones, cautiverio y las cicatrices duraderas del trauma. Se implementaron nuevas políticas de búsqueda de personas desaparecidas, inspiradas en parte por los fallos del caso original. Como la búsqueda inicial en 1993 no había sido lo suficientemente exhaustiva. Como las pistas no se habían seguido adecuadamente. Como el rancho de Salvador nunca había sido inspeccionado a pesar de estar relativamente cerca del lugar de desaparición. Se estableció un centro de apoyo a víctimas de cautiverio prolongado en Guanajuato, el primero de su tipo en el estado, parcialmente financiado por la indemnización que el gobierno había otorgado a Valeria y a las familias de Lucía y Carmen como reconocimiento del fallo del Estado en protegerlas y encontrarlas oportunamente.
Mercedes Mendoza falleció 6 meses después del funeral de su hija, en paz, finalmente, habiendo logrado enterrar a Lucía con dignidad. En su lecho de muerte, había pedido ver a Valeria una última vez. Valeria había ido, había tomado la mano frágil de la anciana y Mercedes había susurrado: «Gracias por volver, mija. Gracias por traer a mi Lucía de vuelta a casa». Un año después del regreso de Valeria, en agosto de 2025, se realizó una ceremonia conmemorativa en el río Laja, en el mismo lugar donde las 3 amigas habían pasado su última mañana de libertad en 1993. Se instaló un monumento, 3 figuras de bronce de jóvenes, congeladas en un momento de alegría, con una placa que decía: Lucía Mendoza, Valeria Torres, Carmen Ruiz, en memoria de la inocencia perdida y la esperanza que nunca muere. 1993-2024. Valeria asistió a la ceremonia, acompañada por su padre, ahora anciano y caminando con bastón, pero todavía firme en su determinación de apoyar a su hija. Cuando le pidieron que develara el monumento, Valeria dudó, pero finalmente se acercó y tiró de la tela que cubría las estatuas. Al ver las 3 figuras de bronce, algo cambió en su expresión. Sus labios se movieron, y aunque ningún sonido salió, era claro que estaba intentando hablar. Roberto se acercó a ella, la abrazó. «Está bien, mija. A tu tiempo. No hay prisa». Pero Valeria siguió intentando. Su boca formaba palabras silenciosas, su garganta se esforzaba. Y entonces, apenas audible, como un susurro llevado por el viento que corría por el cañón del río, salió una palabra: amigas. Fue la primera palabra que pronunció en 31 años. Una palabra simple, cargada con el peso de décadas de dolor, pérdida, supervivencia y memoria. Las personas presentes en la ceremonia, familiares, autoridades, reporteros, ciudadanos, se quedaron inmóviles, muchos llorando al presenciar ese momento imposible. Roberto abrazó a su hija más fuerte, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. «Sí, mija, tus amigas, siempre tus amigas». Valeria miró las estatuas de bronce, representaciones idealizadas de ella misma, Lucía y Carmen como habían sido, jóvenes, felices, libres. Tocó la figura que representaba a Lucía, luego la de Carmen, y finalmente la suya propia. Cerró los ojos, y en su mente por un momento volvió a tener 17 años, caminando por las calles empedradas de San Miguel de Allende, con sus mejores amigas, planeando el futuro, riendo, soñando, vivas. La historia de las 3 amigas no tenía un final feliz. Ese tipo de final había muerto en 1993, junto al río Laja. Pero tenía algo que durante 31 años había parecido imposible. Tenía cierre, tenía verdad, tenía justicia imperfecta pero real. Lucía y Carmen descansaban en paz. Sus familias podían finalmente comenzar el verdadero proceso de duelo. Y Valeria, contra todas las probabilidades, estaba viva y dando sus primeros pasos hacia la recuperación. El camino hacia adelante sería largo y difícil. Los psicólogos advertían que Valeria nunca sería completamente la persona que habría sido sin el trauma. 31 años de cautiverio no se borran con terapia y tiempo. Pero tenía algo que no había tenido durante décadas. Tenía elección, tenía libertad, tenía amor incondicional de su padre y apoyo de una comunidad que había esperado su regreso por generaciones. Y tenía voz, aunque frágil y apenas recuperándose. Cada semana pronunciaba una nueva palabra, luego frases cortas: «Agua, por favor». «Gracias, papá». «Duele aquí», señalando su corazón. Palabras simples que para cualquier otra persona serían ordinarias, pero para Valeria eran victorias monumentales.
En las noches, cuando las pesadillas venían y venían frecuentemente, Roberto la sostenía como había hecho cuando era niña, antes de que el mundo la arrebatara. «Estás a salvo», le susurraba, «nadie te hará daño nunca más, estás en casa». Y gradualmente, lentamente, Valeria comenzó a creerlo. Comenzó a entender que el cautiverio había terminado, que Salvador estaba muerto, que Jorge estaba en prisión, que la habitación oscura ya no podía alcanzarla. La libertad era aterradora y abrumadora, pero también era real. 2 años después de su regreso, en octubre de 2026, Valeria dio su primer testimonio hablado completo ante las autoridades, un proceso que tomó varias sesiones y que fue grabado para el registro histórico y legal. Con voz entrecortada y pausas frecuentes, contó lo que pudo recordar de esos 31 años. No todo. Algunas partes estaban bloqueadas, otras eran demasiado dolorosas para verbalizar, pero suficiente para completar el registro oficial del caso. Habló de Lucía, de cómo había sido valiente hasta el final, de cómo había intentado proteger a las otras dos, incluso cuando significaba sufrir más abusos. Habló de Carmen, de cómo había cantado canciones suavemente en la oscuridad para mantener la esperanza viva, hasta que la esperanza murió junto con ella. Y habló de sí misma, de cómo había aprendido a disociarse, a enviar su mente a otro lugar mientras su cuerpo sufría, de cómo se había aferrado a recuerdos de San Miguel de Allende como a un salvavidas. «Nunca olvidé», dijo con dificultad, las lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca olvidé mi nombre, nunca olvidé mi casa, nunca olvidé que hubo un tiempo en que fui libre». Su testimonio fue usado para cerrar definitivamente el caso, para asegurar que la historia completa estuviera registrada no solo para fines legales, sino también históricos. Las generaciones futuras necesitaban conocer lo que había pasado, aprender de los errores, honrar a las víctimas y trabajar para que tragedias similares pudieran prevenirse. El caso también inspiró cambios legislativos. La ley Lucía, Valeria y Carmen, aprobada por el Congreso de Guanajuato en 2027, estableció protocolos más estrictos para la búsqueda de personas desaparecidas, recursos aumentados para investigaciones de desapariciones y apoyo obligatorio a largo plazo para sobrevivientes de cautiverio. Era un reconocimiento de que el Estado había fallado a estas 3 muchachas en 1993 y un compromiso de no fallar a futuras víctimas. Para Valeria, la vida continuaba con sus altos y bajos. Había días buenos donde podía salir al jardín, leer un libro, conversar brevemente con su padre sobre cosas cotidianas. Había días malos donde las memorias la abrumaban y no podía salir de su habitación, acurrucada en una esquina, reviviendo horrores que ninguna terapia podía borrar completamente. Pero incluso en los días malos había una diferencia fundamental con los 31 años anteriores. Podía elegir quedarse en su habitación o salir. Podía elegir hablar o permanecer callada. Podía elegir qué comer, qué vestir, cuándo dormir. Eran elecciones pequeñas que la mayoría de las personas daban por sentadas, pero para Valeria eran el regalo más preciado imaginable. En el 3er aniversario de su regreso, en octubre de 2027, Valeria hizo algo que nadie esperaba. Pidió visitar el río Laja. Su equipo terapéutico inicialmente se opuso, temiendo que el lugar pudiera ser un gatillo traumático demasiado fuerte. Pero Valeria insistió con determinación callada, y finalmente se organizó la visita con todo el apoyo necesario en caso de crisis. Llegaron en una mañana clara de otoño, similar a aquella mañana de agosto de 1993. El río corría igual que siempre, indiferente al sufrimiento humano, simplemente existiendo como había existido por milenios.
Valeria caminó lentamente hacia el agüehuete donde ella y sus amigas se habían sentado por última vez como personas libres. Se arrodilló junto al árbol, colocó sus manos sobre las raíces expuestas. Roberto y los terapeutas esperaban a distancia, listos para intervenir si era necesario. Por largos minutos, Valeria simplemente permaneció allí, en silencio, como si estuviera teniendo una conversación con el río, con el árbol, con los fantasmas de su pasado. Luego hizo algo hermoso y desgarrador. Cantó. Con voz quebrada y desafinada por décadas sin uso, cantó una canción que ella y sus amigas solían cantar en su adolescencia, una balada popular de los años 90 sobre amistad eterna. Las lágrimas corrían por su rostro mientras cantaba, pero su voz no se quebró. Cantó toda la canción, cada verso, cada estribillo. Cuando terminó, se puso de pie, miró el río y dijo en voz clara: «Adiós, Lucía. Adiós, Carmen. Las amo. Siempre las amaré. Pero tengo que seguir viviendo ahora. Tengo que intentar vivir por las tres». Fue un momento de liberación, de aceptación, de cierre personal que ninguna terapia formal podría haber facilitado. Roberto, observando desde la distancia, lloró de orgullo y dolor mezclados. Su hija, contra todas las probabilidades, estaba encontrando una manera de seguir adelante. La historia de Valeria Torres, Lucía Mendoza y Carmen Ruiz se convirtió en más que un caso criminal. Se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana, de las fallas sistemáticas en la protección de los vulnerables, de la importancia de nunca dejar de buscar a los desaparecidos y del precio terrible que la violencia deja en sus sobrevivientes. Valeria nunca sería normal en el sentido convencional. Los 31 años perdidos no podían recuperarse. Pero estaba viva, estaba libre, y cada día que elegía levantarse de la cama, cada palabra que pronunciaba, cada momento que pasaba en el jardín sintiendo el sol en su rostro, era un acto de resistencia contra aquellos que habían intentado destruirla. Y en algún lugar, tal vez, los espíritus de Lucía y Carmen descansaban en paz, sabiendo que su amiga había sobrevivido, que su historia se había contado, que no habían sido olvidadas. El río Laja seguía corriendo, las colinas de Guanajuato seguían alzándose majestuosas contra el cielo, y San Miguel de Allende continuaba con su vida pintoresca. Pero ahora, cada agosto, cuando las familias llevaban a sus hijas al río, las abrazaban un poco más fuerte, las vigilaban un poco más cuidadosamente y recordaban a las tres amigas que un día de verano hace décadas habían salido a nadar y solo una había regresado a casa. La vida de Valeria continuaba, día a día, paso a paso, palabra a palabra, reconstruyendo una existencia desde las cenizas de todo lo que había perdido. No era la vida que había soñado a los 17 años, pero era vida, era libertad. Y después de 31 años en la oscuridad, eso era más que suficiente.